Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de movimiento. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces chicos, para recordar un poco la mecánica, como estamos recordando, que la mecánica estudia la cinemática, como ustedes ven aquí, cinemática, estática y dinámica. El orden, ¿cómo vamos a estudiar? Miren el cursor. Primero vamos a estudiar cinemática, después estudiaremos dinámica y después estática. Hasta allí es nuestro objetivo de este año lectivo en física. Claro, antes de ingresar a mecánica, en física se ve lo que es vectores, lo que es trigonometría y todo eso, ¿no? Porque todo eso ayuda al estudio de la física. Decía yo que la mecánica, como están estos cuadros de aquí, estudia la cinemática y la dinámica, que son dos conceptos muy importantes. La dinámica se encarga del movimiento sin importar las causas que lo producen. Por ejemplo, solamente estudiamos la velocidad, el tiempo, el espacio, pero no nos interesa mucho quién produjo ese movimiento. Mientras que en la dinámica ya introducimos el concepto de fuerza como la causa por la cual los cuerpos adquieren los movimientos. O sea que aquí ya estudiamos quién produce el movimiento y por lo general siempre es una fuerza. Este, también podemos decir que los cambios de posición de un objeto implica que existe un movimiento, pero no se deben olvidar que el tiempo juega un papel importante. De hecho, un objeto cambia su posición siempre en un lapso de tiempo. En sistema de referencia, bueno, queremos poner un ejemplo. Yo quiero proponerte un ejercicio imaginario. Todos hemos pasado por lo mismo, todos. Cuando uno está en un terminal de buses colectivo y el colectivo o el bus que donde tú te encuentras dentro de él, y tú estás a la final mirando la televisión, mirando tu celular, y tú observas que como tu bus donde tú estás se movió, se está moviendo, y después observas bien detenidamente y te das cuenta que el colectivo de al lado se estaba moviendo, no era tu colectivo donde tú estabas. Eso es lo que nosotros queremos interpretar como sistema de referencia. Tú estás sentado en tu asiento, tú puedes afirmar, decir sin temor a equivocación que el conductor del autobús, que donde tú estás, se está moviendo, pero cuando tú miras al otro, es el otro que se estaba moviendo. En fin, tú te diste cuenta cuál era la referencia en ese momento. Tú, tú eres la referencia. Tú tienes que observarte bien que tú no te estabas moviendo, el que se estaba moviendo era el colectivo de al lado, y eso nos ha pasado mucho a nosotros como observadores. Yo he visto personas que se sientan en un parque y ven pasar a un autobús. Entonces, esa persona diría que el conductor del autobús estaba en movimiento, ¿no? El observador externo, o sea, la persona, veía al conductor en movimiento. ¿Por qué? Porque cambia su posición respecto a él. Vemos que aquí es el segundo colectivo que se mueve, no es donde tú estabas sentado. Parecía que yo me estaba moviendo. Entonces, el sistema de referencia puede ser tu persona o el chofer. Pero está sin chofer. ¿Y cómo se ha movido? No, es el colectivo de al lado que se está moviendo, ¿no?
Bueno, entonces, hasta ahora han aparecido dos conceptos claves para entender el movimiento. Dos conceptos claves importantes para que tú entiendas el movimiento de un cuerpo. Primero, la posición y el sistema de referencia. La posición y el sistema de referencia. El vector posición, como ustedes ven aquí, al inicio en el 0, 0, el vector posición en la física representa un vector que, que parte, se inicia, sale de este origen que estoy señalando, de un sistema de ejes cartesianos y se dirige hacia donde se halla el móvil o la partícula. Aquí tenemos, mire, yo inicio acá y aquí está esta pelotita o este móvil que se ha dirigido hacia ese punto. Aquí yo estoy llamando que esto es un desplazamiento inicial. R, que sea el desplazamiento, aquí está desplazamiento inicial. Aquí tenemos. El desplazamiento o el movimiento en la física es simplemente un vector que está mostrando el cambio de posición de un móvil o de un objeto. En este diagrama que ustedes ven en esta figura, se muestra el vector en la posición en las líneas rojas. Aquí tenemos posición inicial y posición final. Y la esfera, que tenemos la esfera donde se inicia, posición inicial y posición final, que está representando el móvil o el objeto. También observamos un intervalo de tiempo. La posición de la esfera cambia de este punto de aquí, cambia a este punto. Y es lo que nosotros llamamos un intervalo de desplazamiento. La diferencia de posición se define como desplazamiento en esta flecha verde. Esta es la diferencia del desplazamiento. Ahí ustedes ven algunas cositas allí. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos desplazamiento inicial, el vector desplazamiento final. Primero el móvil estaba aquí y terminó desplazándose en este punto B. Y la diferencia entre el desplazamiento inicial con la final me dio como o cambio de desplazamiento. Este delta, una letra del alfabeto griego, delta que está aquí, delta, es vector posición. Tenemos, repito, vector posición inicial, vector posición final y ya el desplazamiento. Desplazamiento, ¿no? Luego de que estamos analizando esta figura, podemos concluir, chicos, que el desplazamiento de un móvil es el vector que parte de la posición inicial, aquí, inicial, esa es la simbología posición inicial, donde se halla el objeto y se dirige hacia la posición final, hasta donde se ha movido el objeto. Este movimiento ha sido realizado en un intervalo de tiempo. Es decir, que este desplazamiento es la distancia vectorial más corta entre las dos posiciones del objeto. Normalmente en física usamos el sistema formado por los ejes coordenados o ejes cartesianos, o sea, X y Y, como sistema de referencia. Dicho sistema está formado por tres ejes perpendiculares, o X, o y también o Z, ya te lo voy a mostrar. O le podemos llamar tres dimensiones. Una dimensión solamente X, lineal. Dos dimensiones, X y Y, ejes X y Y, y tres dimensiones, X, Y y Z. Aunque también es posible utilizar únicamente dos.
o sea, o X o Y, llamado de dos dimensiones o plano. Incluso un único, como en este caso, tengo OX, tengo desde el OX, conocido como de una dimensión y al lado su ecuación, ecuaciones cartesianas. Son ecuaciones cartesianas, ¿no? Una dimensión significa que solo se puede representar la posición de un móvil a lo largo de una sola línea, ¿no? Nada más. Dos dimensiones. Consiste en dos ejes que ustedes ya han venido estudiando eso desde la escuela, ¿no? Consiste en dos ejes perpendiculares X y Y. Usamos para representar posiciones en un plano o una superficie, como por ejemplo una mesa. Aquí requerimos de dos coordenadas, X y Y. Un ejemplo de eso sería una hormiga sobre la mesa, ¿no? O algo que está sobre la mesa. Ahí tenemos dos dimensiones, nos permite representar la posición sobre un plano, es decir, una superficie como si fuera la posición, como le dije, de la hormiga sobre la mesa. Aquí usamos simplemente dos ejes, X y Y. Y los puntos se representan con las dos coordenadas, coordenadas X y coordenada Y. No, este punto que está aquí, el punto verde, le está mostrando la posición en el sistema de coordenadas. Este punto verde está, por ejemplo, en X2 y Y6, ¿no? Ahí tenemos de dos dimensiones. Y su ecuación cartesiana es esta, ¿no? Este espacio en función del tiempo. Vayan entendiendo esta ecuación. Espacio es igual a las dos dimensiones, la suma de cada una de las dimensiones en función del tiempo. X, recuerde que es la coordenada Y más Y, la coordenada J. Las dos están en función del tiempo, porque ¿qué dijimos hace un momento? Que el tiempo juega un papel importantísimo en el movimiento. Y aquí tenemos tres dimensiones, consiste en tres ejes perpendiculares. Aquí tenemos X, Y y Z. Se usan para representar posiciones en el espacio. Requiere de tres coordenadas. Un ejemplo sería la posición de una mosca volando, ¿no? Estas tres dimensiones permiten representar la posición en el espacio a través de uso de tres ejes, el eje de las X, Y y Z. Aquí, ahí debemos de colocar las divisiones en los tres ejes y por lo tanto marcar las coordenadas X, Y y Z de un punto. El punto sería de tres coordenadas, aquí serían de dos, aquí serían de tres coordenadas. Y aquí, para describir el movimiento, se establece el sistema de coordenadas de referencia. Vamos a ver, si tengo un eje de tres eh, coordenadas, de tres dimensiones, ¿cuál sería mi ecuación paramétrica? Sería el espacio en función del tiempo, ¿qué más? X más Y más Z. Z. Eso. Espacio, desplazamiento, en virtud del tiempo igual, X en Y, Y en J y Z en K. Porque recuerden lo que vimos vectores unitarios en dos dimensiones. X es Y, Y es J y la tercera dimensión, la Z, sería la K. Pero como todo está en función del tiempo, cada término tendrá su tiempo. Ahí tenemos la ecuación o las coordenadas cartesianas para describir, estamos describiendo el movimiento que se establece en un sistema de coordenadas o de referencia. Aquí el vector posición R, como está aquí, resulta de un objeto respecto al origen del sistema de referencia, ¿no? Aquí mire, aquí tenemos el desplazamiento inicial, aquí estamos en la flecha, desplazamiento final, y eso es lo que llamamos posición.
Aquí estamos describiendo la posición, vector posición. Es decir, desplazamiento. ¿Y qué es igual de desplazamiento? Desplazamiento siempre va a ser igual al desplazamiento final menos la inicial. Siempre primero va la final menos la inicial. Aquí tenemos ya la ecuación del desplazamiento. Vamos con un ejercicio de desplazamiento. Aquí tenemos una partícula, se mueve, dice, en x menos 5 metros hasta x 9 metros, ¿no? Aquí tenemos de una sola dimensión. Calcule su desplazamiento. Aquí tenemos una dimensión, plano cartesiano, dice x menos 5 metros y la otra x 9 metros. La fórmula para el desplazamiento, posición, es esta, ¿no? El vector de desplazamiento final menos el vector de desplazamiento inicial. No se necesita muchas veces colocar la flecha que denota que la cantidad es un vector. Pues sí, si la posición es hacia la derecha, siempre va a ser positiva, ¿no? Y si es hacia la izquierda, es negativa. Entonces tenemos la partícula que se mueve a menos 5 metros se movió hasta donde llegué 9 metros. Al calcular el desplazamiento, busco la fórmula y reemplazamos. Y entonces, ¿qué? El desplazamiento total es o fue de 14 metros. 14 metros hacia la derecha. Si aquí se inició y terminó acá. Vamos con un segundo ejercicio. Una partícula se mueve en una línea recta a distancia 10 metros en dirección noreste. Luego se mueve 6 metros en dirección sureste. Calcule otra vez su desplazamiento. Dice que la partícula, voy a hacer un plano cartesiano pequeñito y un plano cartesiano pequeño, porque dice que la partícula inicia en el punto 0, 0. De aquí salió de su casa, del estacionamiento, como hay un problema. Desde aquí salió, del punto 0, 0. Se mueve, dice, 10 metros desde el origen, o sea, de su casa, en dirección noreste, allí, noreste. No dice norte. Si fuera norte, fuera justamente 90 grados en la línea Y, noreste. Luego dice que regresa por la misma recta a una distancia 6 metros. Vamos a ponerle un final acá. Aquí estamos noreste, 10 metros. Vamos a ponerle un final. Vamos a ponerle, dice que baja por la misma dirección a 6 metros hacia su origen. O sea que vuelve a bajar, quiere regresar hacia su origen. Pero solamente bajó 6 metros, nada más. Un poquito más de la mitad. 6 metros. Hasta allí bajó, ¿no? Sureste, 6 metros. Vamos a poner ahí una línea porque llegó hasta allí. Entonces, yo observo el gráfico y en este caso podemos decir que la posición inicial es 0. ¿Por qué 0 la posición inicial? Porque empezó en el origen. Y la posición final, ¿cuál sería? Esta diferencia, que es 10 menos 6, sería 4. ¿Por qué es 4? Porque esta partícula paró aquí y ahí se detuvo, pero aquí tengo un espacio para volver al origen donde salió. Quiere decir que la posición inicial es 0 y la final es 4. ¿Ya? Toda esa exposición, ese es el desplazamiento. Solamente este es el desplazamiento, lo que está con rojo. Por lo tanto, el desplazamiento es, ahí tenemos, desplazamiento final menos inicial, reemplazo, la final es 4 y la inicial 0. Aquí inicial, desplazamiento inicial, empezó aquí en el origen 0 y la final 4 metros.
4. Ya reemplazando en la fórmula, tendríamos lo siguiente. 4 menos ceros es igual que el desplazamiento fue igual a 4 metros positivo. El signo me indica que el desplazamiento de esa partícula es hacia el noreste, que es la dirección que se escogió como positiva, noreste, ¿no? Positiva. Bueno, esos dos ejercicios, ahí tenemos como para calentar motores para la próxima semana, ya irnos un ejercicio un poquito más complejos. La actividad número 13, que es la mecánica en física, define que estudia la cinemática y la dinámica. Bueno, todo eso lo dijimos, 10 preguntas. Y en ejercicios tenemos solamente 3. Parecido a lo anterior, un móvil se mueve, miren, el 2 y el 3. Un excursionista parte del punto A y recoge, bueno, como bibliografía vamos a usar el texto integrado, páginas 24, 25. Pueden hacer, ¿qué pueden hacer aquí? Coger el libro del texto integrado, donde está física, creo que está también biología, y en la página 24 y 25 tenemos este tema. Bueno, ¿alguna pregunta? No, licenciado. Bueno, entonces, hasta allí. Muchas gracias por estar aquí. En la próxima clase ya vamos a actuar un poco más porque esta fue una introducción de la próxima clase, ¿no? De lo que es movimiento. Muy bien, gracias. Gracias, chicos, por estar aquí. Yo sé que hasta para estar muchos se esfuerzan, ¿no? Muchas gracias. Esperando que hagan sus tareas, no se dejen acumular. Cuando estemos en la tarea 15, allí ustedes automáticamente, sin preguntarme nada, termina la 15, ustedes ya pueden enviar.